Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque tenemos la bendición de estar en este lugar, hermanos. Y vamos a orar, vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda guiar nuestra vida, nuestro corazón y estar atentos a la palabra en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta hora por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que abres nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir con prontitud tu palabra. Permite que podamos reflexionar profundamente en ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos leído el pasaje de Jeremías capítulo 2, hermanos. Y el día de hoy, como lo hemos anunciado en la semana, estamos comenzando una serie de sermones basado en la realidad que estamos viviendo como nación, como seres humanos, sobre el COVID. Y realmente no habíamos tenido la oportunidad de tocar este tema durante todo el año. Hemos hecho referencias, pero no nos hemos centrado específicamente a hablar sobre la situación que estamos viviendo y por ello el día de hoy lo vamos a hacer. Pero obviamente basado en el pasaje de la Escritura, y yo les invito a que mantengan su Biblia abierta ahí en Jeremías capítulo 2, porque ese va a ser el texto base del mensaje de hoy. Y pensando en el texto, hermanos, observando el texto, analizando el texto, podemos encontrar que hay una razón por la cual nosotros nos alejamos de Dios. Si seguiste la lectura, los que nos están viendo a través de la red social, te has dado cuenta el mensaje del profeta Jeremías. Y nos da una razón, hermanos, una razón por la cual nosotros nos alejamos de Dios. Y lo vamos a ver en el texto. Pero quiero mencionar o reportar algo que estuve leyendo en la semana acerca de las iglesias en todo el mundo. Obviamente son muchas, pero me llamó la atención ciertas cosas que leía, hermanos. Y una de ellas es que muchas iglesias se están cerrando, hermanos, definitivamente. No por el COVID, sino definitivamente. Y el COVID de alguna manera vino a empujar también esto. Y leía que en Holanda hasta el 2018 se habían cerrado 547 iglesias, hermanos. 547 iglesias en Holanda. Una ciudad, un lugar donde el impacto de la reforma fue muy fuerte, ¿sí? En Holanda. Y obviamente la nota en el periódico decía, por falta de fieles cierran iglesias. Y esto me llamó la atención. Dice, por falta de fieles cierran iglesia. Y luego la nota periodística decía, y las convierten en teatros o centros nocturnos. Imagínense que un día el templo, el Buen Samaritano, esté convertido en un teatro o en un centro nocturno por falta de fieles. Es lo que dice la nota, hermanos. Y una nota reciente sobre la realidad del COVID decía que el coronavirus obliga a cerrar iglesias, convirtiendo a Facebook en el templo virtual. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Nosotros hoy tenemos la bendición de tenerlos aquí en la casa del Señor, pero hoy, hasta el día de hoy, muchas iglesias no han abierto sus puertas y siguen las transmisiones en Facebook. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Qué tan bueno es esto. Pero yo quiero que me sigan porque el texto va a hablar de eso. Pero es importante entonces mencionar, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles. Un día tal vez no tengamos la bendición de reunirnos, como ya pasó. Y esta medida fue temporal, pero tal vez un día esta medida sea por tiempo definido o indefinido y que ya no volvamos a abrir las iglesias. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Las transmisiones, los cultos virtuales, la pregunta ¿es lo mismo?
¿Te has preguntado tú ahora, este año que estuvimos, hermanos, fue lo mismo seguir las transmisiones? Y la respuesta es no, no, hermanos. Y hay una razón fundamental desde el principio, porque tú y yo fuimos creados para estar en comunidad desde el principio, para relacionarnos los unos a los otros. De hecho, el mensaje del Señor al hombre fue: no es bueno que el hombre esté solo, y le voy a hacer una ayuda idónea. Y con ello estaba estableciendo el principio de relación comunitaria, en donde el ser humano no puede vivir de forma aislada, hermanos. Y cuando nosotros revisamos la historia, tú puedes observar que la iglesia en los tiempos de persecución siempre buscó reunirse en secreto, en las casas, en las cuevas. Siempre buscaron eso, hermanos, porque sabemos que parte fundamental de la iglesia es el hecho de relacionarnos como iglesia. ¿Sí? Lo curioso de esto, hermanos, lo hemos visto, lo curioso de esto es que mientras las iglesias están cerradas, los negocios, las fábricas, los centros comerciales están abiertos. Nunca cerraron. ¿Podemos ver eso, hermanos? ¿O nada más yo me puse a observar eso? Porque realmente esa es la realidad. Es la realidad del COVID, hermanos. Se dio prioridad a los negocios. ¿Por qué? Porque pues hay que darle prioridad a ellos, ¿verdad? Pero las iglesias, no, eso no es tan importante. Y cuando salió esa nota, esa noticia, yo publiqué en Facebook, dije, la iglesia es importante, hermanos. Y lo alarmante de esto es que se observa que esto, hermanos, no inquieta a muchas personas. No, felices, está bien. No, sí, está bien, así vamos bien. El COVID, hermanos, ha empujado a muchos a alejarse del Señor. Ahora, pero el problema no es el COVID, hermanos. Y yo quiero hacer hincapié en eso. El problema no es el COVID. El problema es el corazón. Ahí está el verdadero problema. ¿Por qué, hermanos? Porque pandemias van y pandemias vienen. Pero si nuestro corazón está arraigado en el Señor, nada debe cambiar o alterarse. Muchos pastores se opusieron a estas medidas que hasta el día de hoy tienen y ganando obviamente juicios legales, mantienen sus iglesias abiertas. Con esto en mente, hermanos, con esta introducción en mente, yo quiero que veamos 3 aspectos que el texto nos va a señalar, nos va a enseñar el día de hoy. 3 cosas. Yo quiero que tú observes en primer lugar la bondad de Dios. Con esto que ya escuchaste, con esto que acabas de escuchar acerca de la realidad del COVID, pensemos en primer lugar en la bondad de Dios, hermanos. ¿Qué dice el profeta aquí en Jeremías 2? Ahí en el versículo 2, el Señor dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. ¿Qué dice el Señor? Me he acordado. Ahí tú puedes ver la bondad de Dios. El Señor se acuerda de nosotros, hermanos. Y luego menciona características de cómo Él se acordó de su pueblo. Y tú puedes observar en el versículo 6 cómo el Señor dice: te saqué de Egipto. ¿Te acuerdas de eso? O sea, el Señor le dice a su pueblo: te saqué de Egipto, te guié por el desierto. Es decir, yo te redimí, yo te saqué de la esclavitud de donde estabas. Y no solamente te saqué de Egipto, tú puedes ver la historia de cómo el Señor con mano poderosa sacó a su pueblo de Egipto. No solamente eso, hermanos. En el versículo 7, de aquí del pasaje, el Señor dice: y los introduje en tierra de abundancia, es decir, tierra fértil, hermanos, Canaán, es la tierra prometida.
tierra donde fluye leche y miel. ¿Podemos observar la bondad del Señor, hermanos? Cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y lo observamos aquí. Por eso yo puedo decir y afirmar que el Señor es bueno. El Señor es bueno. ¿Alguien duda de esto, hermanos? ¿Alguien duda de la bondad del Señor? Yo creo que nadie, ¿verdad? De hecho, Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice así la Escritura: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. El texto inicia diciendo: Jehová es bueno. Hermanos, el Señor es bueno con nosotros. Por eso el salmista, consciente de su realidad, dice así en el Salmo 27, versículo 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, tú puedes observar aquí, en los primeros versículos de este capítulo 2 de Jeremías, la bondad del Señor. Él es bueno. Él es bueno, dice, que los sacó a ustedes de Egipto. Él es bueno, que los guió en todo el desierto. Él es bueno, que los introdujo a la tierra prometida. Él es bueno. Y entonces le dice el Señor al pueblo: me ha acordado de ustedes y les digo por qué. Miren, esto es lo que ha pasado. Ahora, si hoy estamos con vida, hermanos, es por la bondad de Dios. ¿Lo crees? O sea, si hoy estamos con vida, es porque el Señor es bueno con nosotros. Pero aún si hoy ya no estuviéramos, hermanos, aún así podríamos decir: el Señor es bueno, porque Dios es bueno todo el tiempo. Ahora, ya hemos observado el primer punto, ¿verdad? Dios es bueno. El segundo es: ¿y nosotros cómo somos, hermanos? Ahora sí que el segundo punto, ¿verdad? ¿Y tú cómo eres? ¿Cómo te consideras? Ya hemos visto que Dios es bueno. ¿Y nosotros? ¿Somos buenos? Bueno, yo quiero que el texto nos diga, hermanos. Cuando el Señor dice: yo he obrado en sus vidas, hablando a Israel, observamos cómo responde Israel a la bondad de Dios. Y lo observamos precisamente aquí en el pasaje. Dice que el pueblo respondió en desobediencia a la palabra de Dios. En desobediencia, hermanos. Cuando tú leas, y yo te voy a dar como un tip o una ayuda para que profundices en el mensaje del día de hoy, más todavía. Cuando tú leas Jeremías, te invito a que uses como referencia el segundo libro de Reyes, porque es la referencia, hermanos. O sea, lo que Jeremías está hablando aquí es lo que está pasando en Segundo de Reyes y quedó ahí escrito. Y por eso voy a hacer referencia constantemente a este libro. Dice el pasaje en Segundo de Reyes 22:13: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro. Aquí está hablando Josías, rey de Israel, ¿sí? Y dice: acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová. Josías se ha dado cuenta de eso. Grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres, dice aquí, ojo en esto lo que dice aquí Josías: nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. ¿Por qué están como están? Porque ellos no escucharon la palabra de Dios, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, hermanos, basándonos en este pasaje, la desobediencia a Dios y el distanciamiento, que es el tema del día de hoy, el distanciamiento. Algunos le llaman la sana distancia, yo le llamo nada más el distanciamiento.
O sea, desobediencia, la desobediencia y el distanciamiento siempre es resultado de no escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando alguien se aleja, hermanos, es porque no está escuchando la palabra de Dios. Está cerrando sus oídos a la voz de Dios. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Capítulo 2 ahí de Jeremías, versículo 2. Después de que el Señor ha dicho, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Ahora, me llama la atención porque aquí el profeta dice, cuando andabas, el verbo está en pasado, cuando andabas, dice aquí el profeta, cuando andabas en qué, en pos de mí en el desierto. En otras palabras, hermanos, cuando el pueblo deja de escuchar a Dios, empieza a alejarse y empieza a buscar otros caminos y ya no anda en los caminos de Dios. Es lo que dice el profeta. Versículo 3. Esto es fuerte, hermanos, porque no solamente le dice, Israel, ya no andas en mis caminos, sino que el versículo 3 dice, santo era Israel a Jehová. Tiempo pasado. Santo era. O sea que hoy ya no eres santo. Hermanos, el Señor está hablando fuertemente. Israel está diciendo, se han alejado de mí, ya no son santos. O sea, están sucios, están manchados. Aquí el verbo connota la idea de manchado, sucio. Así están. El versículo 5, vuelve otra vez el profeta a decir, así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Se alejaron de mí. ¿Qué maldad hallaron en mí? Para que hayan tomado la decisión de alejarse de mí. Israel, hermanos, empezó a adorar a otros dioses. Y el profeta lo menciona aquí. Y es parte de su pecado. Vuelvo otra vez a Segundo de Reyes 23. Yo quiero que escuches atentamente una descripción, ¿sí? Una descripción de lo que el pueblo estaba haciendo. Dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen, ojo aquí, el énfasis que hace el escritor, que sacasen del templo de Jehová, o sea, del templo de Jehová, todos los utensilios que habían sido hechos, ¿para quién, hermanos? Para Baal. ¿En dónde estaban esos, hermanos? En el templo, en el altar del Señor. Estaban los utensilios que fueron hechos, que fueron dedicados, porque el texto menciona eso. Al ser hechos, es decir, fueron dedicados a Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, o sea, todo ello. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y luego el versículo 5 dice, y quitó a los sacerdotes. ¿En dónde estaban los sacerdotes idólatras, hermanos? En el templo del Señor, que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, dice, y a todo el ejército de los cielos. Tremenda la situación, hermanos. Y esta es la denuncia que el profeta hace, profeta Jeremías a Israel. En los versículos 27 y 29 vas a encontrar lo que dice el profeta, 27 y 29. Que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. ¿Hasta dónde llegó el pueblo, hermanos? Fíjense nada más, versículo 29. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Judá fueron tras sus dioses. ¿Hasta dónde? ¿Qué tan bajo había caído Israel, hermanos? Tan bajo. En la casa de Dios
no solamente se adoraban a esos dioses falsos, sino que también habían hecho, hermanos, una casa de prostitución. Imagínense, una casa de prostitución. Segundo de Reyes 23:7 dice: además, dice, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. ¿En dónde estaba, hermanos? En la casa de Jehová. ¿Cómo era esta casa? Una casa de prostitución, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. ¿Tan bajo cayó Israel? Sí. Hacer una casa de prostitución, hermanos. Y no solamente eso. Y usted dirá, ¿falta más? Sí, falta más. ¿Qué más estaba haciendo Israel? Empezaron a ofrecer sus hijos, hermanos, sus hijos a Moloc. ¿Sí? Segundo de Reyes 23:10 dice: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Y ahí en Jeremías 7:31, ahí en este libro de Jeremías, el profeta vuelve a retomar esto y dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Dios es bueno, ¿verdad? Sí, ¿y nosotros cómo somos? Lo que está diciendo el profeta aquí es: aquí están, estos son ustedes. ¿Ya se dieron cuenta? Cuando la palabra de Dios, hermanos, no mora en tu corazón, alguien más lo va a ocupar. Escucha bien claro esto. Cuando no estás llenando tu corazón de la palabra de Dios, alguien más lo va a ocupar. Pregunto, ¿de qué se está llenando tu corazón? ¿De qué? Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿En dónde está tu corazón? Esa es la pregunta. Y tú puedes ver aquí, según lo que dice el versículo 8 de este pasaje de Jeremías 2, dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y empieza a decir, hermanos, es claro que el corazón de los sacerdotes, los maestros de la ley, los pastores, los profetas, no estaba en Dios. Por eso no honraron a Dios. Por eso fueron tras otros dioses. Por eso dejaron al Señor. Por eso el profeta en el versículo 13 nos dice que Israel dejó los manantiales de agua para ir en busca de aguas que no existen, es decir, cisternas que están rotas. No hay agua ahí. Pero Israel fue a buscar agua ahí. Y aún más fuerte el Señor le dice a Israel: el pueblo está en pecado. Ustedes son unos pecadores. Pero ¿cuál es el colmo, hermanos? Israel dijo: no, yo estoy bien, no estamos en pecado, todo está bien. Entonces, hermanos, versículo 20, ¿cómo responde Israel ante la confrontación del pueblo, del profeta, versículo 20? Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Cuando yo leía el versículo 22, hermanos, les confieso, lloré amargamente cuando leí el versículo 22 y 23. Porque el Señor dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la maldad de tu pecado
permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor, aunque te laves con lejía. Pero ¿cómo respondió Israel? Porque el Señor le dice, tú eres un pecador, tú has fallado. ¿Y cómo responde Israel, hermanos? Versículo 23. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, no soy pecadora? Luego el versículo 35 de este pasaje dice, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. Dice, no pasó nada. Yo la verdad no estamos pecando. Luego dice, he aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. No he pecado. Por eso, hermanos, siempre desde este púlpito, siempre predicaremos la verdad. Y la verdad es que tú y yo somos pecadores. Todo el tiempo estamos pecando delante de Dios. ¿O alguien aquí puede decir lo contrario? ¿Alguien que está siguiendo las redes sociales puede decir, yo no soy un pecador? Como dicen, va, que hable hoy o que calle para siempre. Porque en realidad es que sí somos pecadores. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice el Señor en su palabra. ¿Qué más hizo Israel? Cuando el Señor le dice, mira, así está tu situación, Israel dice, no, yo soy inocente, yo no he pecado. No solo eso hicieron, hermanos. Dice el profeta, versículo 30, aquí, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas. O sea, en otras palabras, hermanos, Israel mató a sus profetas, aquellos que fueron enviados por Dios. Y puso en alto a los profetas falsos, a quienes anunciaban paz, paz, pero no hubo paz. En Lamentaciones puedes encontrar esa referencia. Hermanos, el Señor aquí en Jeremías nos dice que realmente la situación no iba a ser fácil. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, tu situación, Jeremías, no va a ser fácil. Porque Israel es un pueblo duro. Es un pueblo que mata a los profetas que yo envío. Ahí en el capítulo 1, versículo 19, el Señor le dice a Jeremías, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. De hecho, Jeremías fue echado a la cisterna, fue puesto en los cepos, en las cárceles, por predicar la verdad, hermanos, por anunciar al pueblo su pecado, por decirle a Israel, ustedes están pecando con el Señor y no quieren reconocer. ¿Y cómo respondía el pueblo? No, se enojaban y encarcelaban al profeta Jeremías. Y el Señor le dice a Jeremías, esta va a ser tu situación, pero sigue confiando en mí, yo estoy aquí para librarte, le dice el Señor a Jeremías. Por eso el Señor Jesús, hermanos, pronunció esta palabra en Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cómo es Jerusalén? ¿Cómo era Israel? Mataba a los profetas de Dios y apedreaba a aquellos que Dios enviaba. Él dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Así es el ser humano, hermanos. Siempre está huyendo de Dios. Siempre. ¿Qué quería el pueblo, hermanos? Jeremías dice que el pueblo quería libertad. ¿Sí? Quería ser libre. Versículo 31. Voy a refrescar la memoria. Versículo 31 dice, oh generación, atended, dice, vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? El pueblo quería libertad. Y por eso el Señor dice, se han olvidado de mí, hermanos. Y vuelvo a preguntar, ¿Dios es bueno, verdad? Sí, Dios es bueno. ¿Y cómo somos nosotros? ¿Cómo era Israel? Era un pueblo pecador y desobediente.
¿Cómo respondió el pueblo ante la bondad de Dios, hermanos? En desobediencia todo el tiempo. Número 3, ¿ok? Vimos que Dios es bueno, nosotros somos malos, pero esta situación no queda impune, hermanos. O sea, no podemos ir por la vida haciendo lo que querramos y nada va a pasar. No es así. ¿Por qué? Porque Dios es un juez y Él es justo. Y vemos la justicia de Dios, hermanos. ¿Cómo responde entonces Dios ante la insolencia, ante la desobediencia de su pueblo? Versículo 9 le dice el Señor: contenderé contra vosotros. El rey Josías había hecho, hermanos, lo recto delante de Jehová. El único rey que hizo lo recto delante del Señor. Y Jehová, aún a pesar de ello, no iba a quitar las consecuencias de los pecados de su pueblo. O sea, si tú pecaste, pagas las consecuencias. Aunque Josías hizo lo que pudo para derribar todo lo que Israel había hecho, el Señor dice: no, esto no va a pasar así. O sea, esto no se puede borrar así. Entonces, hermanos, con el Señor no aplica esto borrón y cuenta nueva. Porque a veces nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Y decimos: bueno, pues sí, yo ya pequé, entiendo que soy un pecador, pero borrón y cuenta nueva, hay que darle para adelante. No, hermanos, con el Señor no es así. Tú pecas, pagas las consecuencias. Eso no significa que el Señor nos eche fuera, ¿verdad? No, pero pagamos las consecuencias. Por eso en 2 de Reyes 23, versículo 26, el Señor dice: con todo eso, o sea, con todo lo que Josías había hecho, dice: Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. O sea, realmente al Señor no podemos engañar. Cuando yo veo, hermanos, si usted tiene oportunidad de leer el libro de Reyes, tanto el primer libro como el segundo, se va a dar cuenta de cómo la situación estaba tan precaria, difícil, hermanos. Los reyes siempre hacían lo malo delante del Señor. Y de hecho, en cada que un rey entraba, un rey nuevo llegaba, lo primero que se menciona en el libro de Reyes es: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Eso era la situación real que se estaba viviendo. Puedes ver a Manasés, puedes ver a Joacás, Joaquín, Sedequías. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Israel está en esclavitud, es esclavo, han hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor entonces dice, ¿qué dice el Señor? Versículo 19 de este capítulo. Regresamos a Jeremías 19, dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Malo, amargo es dejar al Señor. El Señor dice en el versículo 26: serán avergonzados, es lo que va a pasar con ustedes. Y cuando yo leía este pasaje, hermanos, en el versículo 35 de este capítulo, el Señor dice, versículo 35: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí, he aquí yo entraré en juicio contigo. O sea, el Señor va a juzgar a Israel. Cuando yo leía este pasaje, vino a mi mente el pasaje de Hebreos, capítulo 10, versículo 31, que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Con Dios no podemos jugar, hermanos. Óigalo bien. Tú no puedes jugar con el Señor. No puedes jugar a ser cristiano y vivir una vida desordenada, desenfrenada.
vivir una doble vida. Con el Señor no se juega, hermanos. Como lo hemos dicho en casa a veces con mi familia, ¿verdad? Enseñando a nuestros hijos. Ustedes nos pueden engañar a nosotros como padres, pero al Señor no. O sea, al Señor no le podemos ver la cara, hermanos, siendo más claros. Por eso en medio del juicio que viene para Israel, y aunque es duro, hermanos, ser enjuiciados por Dios, yo prefiero ser enjuiciado por Dios. Porque sé, hermanos, que en su justicia también hay misericordia. ¿Estás de acuerdo? Porque en la justicia de Dios hay misericordia. Entonces podemos nosotros ver esperanza, porque aunque Dios está airado, está enojado con Israel, promete redimir y perdonar a su pueblo. El versículo 37 de este último, ese es el último versículo de este capítulo. El Señor dice, desesperado, dice, serás llevado al desierto con las manos en la cabeza, porque el Señor ha rechazado a las naciones en las cuales confías. Y me llama la atención, y aquí yo puedo ver el destello de la promesa de Dios. Ellas no te ayudarán en absoluto. ¿Por qué dice eso el Señor, hermanos? Porque le está diciendo, ellos no te van a ayudar, o sea, yo te voy a ayudar, yo te voy a liberar. Entonces el Señor dice que el pueblo será llevado cautivo, pero aún ahí, en el desierto, Él estará con ellos. En la esclavitud estará con ellos. Por eso el profeta Jeremías, ya en el capítulo 23, él menciona las promesas del Señor, las promesas de Dios. Dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitarán en su tierra. La promesa de Dios, hermanos. Ya no se dirá el Dios que sacó a Israel de Egipto, sino el Dios también que sacó, que redimió de manos de los babilonios, ¿verdad? Entonces esta profecía, hermanos, que usted ha escuchado aquí, se va a cumplir. Se va a cumplir en plenitud, hermanos. Se cumplió parcialmente, pero se va a cumplir en plenitud cuando Cristo, el gran pastor de las ovejas, venga por segunda vez por su pueblo. ¿Sí? Dice Apocalipsis 7, 16 y 17. No tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono, dice, los pastoreará. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Voy a poner un pastor justo que apaciente con justicia mis ovejas, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermosa promesa de Dios, hermanos. Dios es bueno. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Malos, muy malos. Somos pecadores.
¿Y qué hace el Señor? Nos juzga, nos va a juzgar. Seremos juzgados, somos juzgados todo el tiempo por el Señor. Hermanos, la situación del COVID es una forma en cómo Dios está juzgando a su pueblo. Dios está juzgando a cada uno de nosotros. Yo quiero que leas el capítulo 3 de Jeremías, capítulo 3, y te vas a dar cuenta. Porque ahí el Señor dice, si la tierra está como está, es por tu causa. O sea, el Señor le dice a Israel, o sea, si la tierra no produce, si no hay agua, es por tu causa, porque tú se supone que eres quien proclama el reino de Dios y no lo estás haciendo. Tú eres mal ejemplo para los demás. Entonces, las cosas están así por tu causa. Cuando yo leía eso, el capítulo 13 lo leía en la mañana, dije, wow. O sea, de todas las cosas que estamos viviendo, hermanos, en parte es nuestra responsabilidad como iglesia, porque el Señor Jesús nos dijo en Mateo capítulo 5, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz de este mundo. ¿Y somos, hermanos, la luz? ¿Estamos siendo la sal de esta tierra? No. Andamos bien escondidos, hermanos. Andamos escondiéndonos. Discúlpeme, pero es que es la verdad. Nos hemos refugiado en nuestros hogares por miedo, hermanos, ¿a qué? A morir. No hay otra cosa. Y no digo que seamos imprudentes, no. Yo digo que veamos nuestro corazón, por qué estamos actuando de esa manera. Hemos visto la bondad de Dios, hemos visto la rebeldía del pueblo, pero también hemos visto el juicio del Señor. Pero yo quiero cerrar, hermanos, hablando un poco de la promesa de Dios. Porque esto nos revela, hermanos, que Dios siempre va a cumplir su palabra, ¿no? Cumplió su palabra con Israel cuando le dijo, mira, esto va a pasar contigo. Y cuando tú lees Lamentaciones, te das cuenta que Dios cumplió su palabra, ¿sí? Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías. Jeremías, el libro de Jeremías se escribe antes de la deportación, pero también toma parte o durante la deportación de Israel a Babilonia. Pero Lamentaciones, hermanos, es una realidad que el pueblo está viviendo en medio de la esclavitud. Y cómo el profeta está llorando porque Israel no quiso escuchar al Señor. Por eso entonces hoy somos llamados. O sea, el llamado que Dios nos hace, que Dios te hace a ti, así como hizo a Israel su pueblo, es un llamado ¿para qué, hermanos? Porque hemos visto su bondad. Hemos visto la bondad del Señor. ¿Cómo? Ahora como iglesia, ¿cómo hemos visto la bondad del Señor? Dice la Escritura que el Señor envió a su propio Hijo a morir en nuestro lugar. Esa es la bondad del Señor. Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Ahora, ¿cómo estamos nosotros respondiendo a la bondad de Dios? ¿Estamos respondiendo como Israel? ¿Cómo está tu vida? Yo quiero que veas tu corazón y te analices cómo está tu vida. ¿Cómo hemos nosotros respondido ante la palabra de Dios? Yo quiero decirte esto, Dios te va a juzgar. Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nos queda, hermanos? ¿Qué alternativa nos queda? Dice el Señor en su palabra, arrepiéntete. Ese es el mensaje, arrepiéntete. ¿Qué hizo el rey Josías, hermanos? Todos los que le habían antecedido habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y todos los que vinieron después de él hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Pero él hizo algo muy importante. Él se arrepintió, hermanos. Él se arrepintió. Y el Señor le dijo, Segundo de Reyes 22, 19 y 20.
y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asoladas y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. ¿Qué dice el Señor? También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Lo que trae el arrepentimiento, hermanos, trae paz al corazón. Y dice, y no verán tus ojos todo el mal, no van a ver tus ojos. Tú vas a estar en paz. Tus ojos no van a ver el mal que yo traigo sobre este lugar. Y esto fue el mensaje que le llevaron al rey Josías. ¿Qué dice el Señor? Por cuanto te humillaste, tu corazón se compungió, dice, tú vas a descansar en paz. ¿Por qué, hermanos? Porque el rey se arrepintió. El rey dijo, hemos airado el nombre de Dios y me arrepiento con todo el pueblo. Y mandó a derribar a todos los altares que habían hecho, hermanos. Y puso orden en la casa de Dios. Y el Señor escuchó su arrepentimiento. El Señor vio su arrepentimiento, hermanos. Por eso, como iglesia, es tiempo de arrepentimiento, hermanos. Es tiempo de volvernos humillados delante del Señor, delante de su santidad. Es tiempo de decir, Señor, hemos pecado delante de ti. No hemos hecho lo que tú nos has mandado. Perdónanos. Es tiempo, hermanos. ¿Y por qué les digo que es tiempo? Porque tú estás escuchando hoy el mensaje de Dios. Y esta es la palabra de Dios para ti. Arrepiéntete. ¿Saben qué es lo que trajo el COVID, hermanos? El COVID nos ha enseñado nuestra fragilidad, hermanos. Somos frágiles. No somos inmunes a las enfermedades. Y también nos enseña nuestra igualdad, porque la muerte no clasifica a quienes se va a llevar, sean pobres o ricos. También nos enseña el COVID que no tenemos el control de las cosas, hermanos. Aunque teníamos muchos planes y proyectos, ¿qué pasó? Todo se detuvo. Yo con eso no estoy diciendo que las enfermedades no sean reales, son reales, hermanos, pero nos enseñan cosas, ¿sí? Y nos están enseñando el dolor que se siente cuando somos excluidos, hermanos. ¿Qué estaba pasando? Y sigue pasando. Cuando alguien dice, tengo COVID, ya nadie se quiere acercar. Le sacamos la vuelta. Estamos haciendo fila tal vez ahí en el banco o haciendo fila para comprarse la pizza y escuchamos que alguien tose, nos retiramos un poquito porque puede traer COVID, ¿verdad? Esta es la realidad, hermanos. El dolor que causa a quienes están padeciendo esta enfermedad cuando son excluidos, ¿sí? Pero también nos enseña algo, hermanos, nuestra necesidad de Dios. Nuestra necesidad de Dios. Necesitamos del Señor, hermanos. Por eso la esperanza está en Él, en nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, volvamos en completo arrepentimiento. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que si por ahí en tu cabecita había pasado algo de ya no quiero esto, ya no quiero no sé, como que el Señor no está cumpliendo su palabra, olvídate de eso. Regresa al Señor en arrepentimiento. Hoy es el tiempo, hermanos. Hoy es el día de arrepentirnos ante la santidad y majestad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir que el Señor nos perdone, porque si hemos sido incrédulos, hermanos, a su palabra, no hemos creído que Dios realmente tiene el control. Sí, porque lo hemos demostrado con nuestros hechos,
Con nuestros hechos hemos demostrado que Dios no tiene control. Nos da más miedo que nos enfermemos y que colguemos el equipo, como dicen, a que realmente decir, realmente, Señor, tú tienes el control. Estoy descansando en ti. Voy a cuidarme como cualquier persona lo haría, como lo hacemos en todos los casos, hermanos, de enfermedad. Cuando vas al doctor, cuando tú estás enfermo, sea de alguna infección o algo, ¿qué haces? ¿Te cuidas? El doctor te dice, mira, no vas a comer cosa irritante, no comes grasa, esto y esto. ¿Qué hacemos? Nos cuidamos. ¿Sí? Pero con eso no con ello vamos a decir, gracias a que me estoy cuidando, estoy bien. No, hermanos, porque la sanidad y la medicina viene del Señor. Dice Jeremías 33, versículo 6, yo daré sanidad y medicina. Yo les traeré sanidad y medicina. O sea, la sanidad, la medicina viene del Señor. Así es que por eso vamos a arrepentirnos. Por eso, hermanos, por si no estaba tan claro, ¿por qué nos vamos a arrepentir? Porque realmente hemos sido incrédulos a la palabra de Dios. Por eso vamos a orar y vamos a pedirle esto, hermanos. Oremos. Padre amado, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que hay miedo en nosotros, que nos asusta, Señor, las cosas. Pero nos acercamos conscientes de nuestro pecado, pero también convencidos, Señor, de que tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso. Y aunque sabemos, Señor, que somos confrontados con tu palabra, es para nuestro bien. Permite que nuestro corazón pueda descansar en ti, Señor, sabiendo de que tú estás en control de todas las cosas. Gracias por tu palabra, que nos habla fuerte, con autoridad, pero que en medio de ello, Señor, se vislumbra el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Espíritu Santo, confirma tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.